Las fuerzas están a nuestro alrededor y juegan un papel importante en todo lo que hacemos. Ya sea que estés andando en bicicleta, lanzando una pelota o incluso simplemente sentado en una silla, las fuerzas están actuando. Las fuerzas pueden hacer que los objetos se muevan, se detengan o cambien de dirección. La forma en que interactúan las fuerzas puede crear patrones en el movimiento de las cosas, y estos patrones nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. En esta lección, vamos a hablar sobre cómo fuerzas iguales y desiguales que actúan sobre un objeto causan patrones de movimiento y cómo transfieren energía. Comencemos con qué es una fuerza. Una fuerza es simplemente un empujón o un tirón. Cada vez que empujas algo, como una puerta, o tiras de algo, como un cajón, estás usando fuerza. Las fuerzas pueden actuar de diferentes maneras para hacer que los objetos se muevan. Cuando aplicas una fuerza a un objeto, le estás dando energía y esa energía hace que el objeto se mueva. Este es un concepto clave en la ciencia. Las fuerzas transfieren energía, pero no todas las fuerzas son iguales. Algunas fuerzas son iguales y otras son desiguales. La forma en que las fuerzas interactúan entre sí puede determinar cómo se moverá un objeto. Cuando fuerzas iguales actúan sobre un objeto, se equilibran entre sí y el objeto no se mueve. Imagine un juego de tira y afloja en el que ambos equipos tiran con la misma fuerza. La cuerda no llega a ninguna parte porque las fuerzas en cada lado son iguales. A esto se le llama fuerza equilibrada. Cuando las fuerzas están equilibradas no hay cambio de movimiento. Esto nos ayuda a ver un patrón en cómo se comportan los objetos. Si las fuerzas son iguales y equilibradas, el objeto permanecerá quieto o seguirá moviéndose a la misma velocidad en la misma dirección. Ahora pensemos en lo que sucede cuando las fuerzas son desiguales. Cuando una fuerza es más fuerte que la otra, la llamamos fuerza desequilibrada. Aquí es cuando vemos movimiento. Volviendo al ejemplo del tira y afloja, si un equipo tira con más fuerza que el otro, la cuerda se moverá en la dirección de la fuerza más fuerte. Esta fuerza desequilibrada hace que la cuerda se mueva, y es entonces cuando notamos un cambio en el movimiento. Esto nos muestra otro patrón importante: las fuerzas desequilibradas hacen que los objetos comiencen a moverse, dejen de moverse o cambien de dirección. Las fuerzas también pueden actuar en diferentes direcciones. Si dos personas empujan una caja desde lados opuestos con la misma fuerza, la caja no se moverá porque las fuerzas se anulan entre sí. Pero si una persona empuja más fuerte que la otra, la caja se moverá en la dirección de la fuerza más fuerte. Este es otro ejemplo de cómo las fuerzas desequilibradas pueden crear movimiento. Cuando las fuerzas actúan en diferentes direcciones, el objeto siempre se moverá en la dirección de la fuerza más fuerte. Las fuerzas no solo hacen que los objetos se muevan, también transfieren energía. Cuando pateas un balón de fútbol, estás transfiriendo energía del pie al balón. La energía de tu pie empuja la pelota hacia adelante y cuanto más fuerte pateas, más energía se transfiere. Esto hace que la pelota se mueva más rápido y más lejos. Esta transferencia de energía es lo que permite que los objetos se muevan e interactúen con otros objetos. La forma en que se transfiere la energía depende de la intensidad y dirección de las fuerzas involucradas. Pensemos en patrones en movimiento. Cuando lanzas una pelota al aire, al principio se mueve hacia arriba debido a la fuerza del lanzamiento. Pero luego, cuando la pelota alcanza su punto más alto, comienza a bajar. Esto se debe a la fuerza de gravedad que lo empuja hacia el suelo. La gravedad es una fuerza constante que actúa sobre todos los objetos, atrayéndolos hacia la Tierra. El patrón aquí es que la gravedad siempre tira los objetos hacia abajo, y es una fuerza desequilibrada la que hace que los objetos caigan. Las fuerzas también pueden actuar de formas más complejas, como cuando andas en bicicleta. Cuando pedaleas, estás aplicando una fuerza que hace que la bicicleta avance. Al mismo tiempo, la fricción entre los neumáticos y el suelo ralentiza la bicicleta. Si dejas de pedalear, la fuerza de fricción eventualmente impedirá que la bicicleta se mueva. Este es un ejemplo de cómo las fuerzas pueden trabajar juntas, ya sea acelerando o desacelerando las cosas, dependiendo de cómo interactúan. La fricción es otro ejemplo de una fuerza desequilibrada que puede provocar un cambio en el movimiento.
En resumen, las fuerzas están en todas partes y provocan movimiento mediante la transferencia de energía. Las fuerzas iguales o equilibradas mantienen los objetos quietos o se mueven a la misma velocidad, mientras que las fuerzas desiguales o desequilibradas hacen que los objetos comiencen a moverse, dejen de moverse o cambien de dirección. Al investigar cómo interactúan las fuerzas, podemos ver patrones en la forma en que se mueven los objetos y cómo se transfiere la energía. Ya sea el empuje de tu pie sobre una pelota de fútbol o la atracción de la gravedad sobre un objeto que cae, las fuerzas están constantemente dando forma al mundo que nos rodea. Comprender estos patrones de movimiento y energía nos ayuda a explicar cómo se mueven las cosas y por qué.